Buenas noches. El siguiente artículo es llamado El análisis transcriptómico de novo de clorela soroquiniana revela la expresión de genes diferenciales en la fijación fotosintética de carbono y la producción de lípidos. A medida que la población mundial y la economía global continúan creciendo, las demandas de energía están aumentando. En este caso, el biodiesel, a base de microalgas que obtiene carbono mediante una fijación fotosintética de carbono conforme sea el crecimiento de las microalgas. Es una fuente de energía renovable y sostenible. En este estudio se utilizó la clorela, que es un microorganismo eucariota unicelular y fotosintético que se distribuye en ambientes de agua dulce y con la capacidad de almacenar excesos de lípidos en condiciones mínimas de nitrógeno o nitrógeno limitado. También se utiliza esta alga como un sistema modelo para investigar la fijación fotosintética de carbono. Entonces, cada vez se da más atención a la clorela por tener la capacidad prometedora para producir biomasa, biodiesel y productos de alto valor nutricional. Para la producción de biodiesel, la clorela es una de las mejores microalgas como materia prima de aceite. En condiciones de nitrógeno limitado, esta alga puede, al- puede alterar sus vías metabólicas para acumular una alta proporción de lípidos. Ahora, eh, muchos cambios globales siguen siendo poco conocidos, como la información genómica, la expresión, la expresión diferencial de genes. Como consecuencia, la producción de lípidos de las cepas de clorela de origen natural es mucho más baja que el máximo teórico, lo que hace que el costo del biodiesel sea prohibidamente alto. Ahora, una causa principal es la compresión limitada de estas vías metabólicas de la clorela, que regulan el metabolismo de lípidos y la biosíntesis y acumulación de lípidos en particular. Otra causa sería la falta de información genómica de algunas microalgas oleaginosas, lo que dificulta la investigación de genes transcritos y la modificación genética en estas microalgas que acumulan lípidos y otros productos valiosos. Acá podemos observar tres tipos de microalgas oleaginosas, como la clorela, la Cnidesmus y la Anchistrodesmus, que esta última proporciona una alta cantidad de lípidos a comparación de las otras microalgas ya mencionadas. Por lo tanto, un método eficiente y económico para obtener esta información genómica sería la secuenciación del transcriptoma, que da una visión amplia de lo que es la acumulación de lípidos en condiciones de nitrógeno limitado y también para la fijación fotosintética del carbono. Por lo tanto, un número creciente de transcritos de microalgas oleaginosas fueron secuenciados, ensamblados y anotados de nuevo, con el fin de analizar el mecanismo regulador de esta acumulación de lípidos. En un trabajo anterior a este, se identificó las vías metabólicas relacionadas con esta acumulación de clorela soroquiniana en base a dos conjuntos de datos de transcriptomas. Es por eso que en este estudio se secuenció otros 4 conjuntos de datos de transcriptomas, que en total serían un conjunto de 6. Todo esto para dilucidar la expresión génica diferencial, o también llamado genes diferenciales, involucrados en la acumulación de lípidos y a la vez en la fijación del carbono. Ahora, en este experimento, como podrán ver acá en la tabla, muestra la información
general de cada muestra, donde se seleccionaron 6 condiciones de cultivo diferentes para cultivar clorera soroconiana. Aquí podemos ver las concentraciones de, de nitrógeno. Nitrógeno en forma de fertilizante, que es el nitrato de potasio, en dos condiciones. Una que es limitada de nitrógeno, que es al 0.2%, que corresponden a la muestra A, B y E, y otra que es abundante, o también llamada repleta, en nitrógeno al 0.8%, que corresponden a las muestras C y D. También podemos ver que se utilizó la glucosa al 4% como fuente de carbono. La misma temperatura de 37 grados, a excepción de la muestra F, que estuvo a una temperatura ambiente. El O de 680, que es la densidad óptica del cultivo a 680 nanómetros, y la fluorescencia de estos lípidos teñidos, que nos va a ayudar a medir la cantidad o la proporción de lípidos de cada muestra. Acá, como pueden observar, los diferentes cultivos o muestras están en condiciones diferentes. Aquí se muestran los perfiles de crecimiento y contenido de lípidos en condiciones limitantes y repletas de nitrógeno. Entonces, básicamente en este primer gráfico vemos primero la densidad óptica del cultivo a 680 nanómetros, ¿no? Que es el de O680, versus el tiempo de horas de cultivo, donde en condiciones limitadas de nitrógeno, que es el suministro de nitrato de potasio al 0.2%, fue casi igual a la condición repleta de nitrógeno, ¿no? Que es el suministro de nitrato de potasio al 0.8%. Y todo eso pasó, como podrán observar acá, antes de las 48 horas, ¿no? Ahora, después de las 48 horas, la densidad óptica en condiciones de nitrógeno abundante comenzó a ser más alta que en condiciones de nitrógeno limitado. Por otra parte, después de las 48 horas, la intensidad de fluorescencia de los lípidos teñidos con el rojo de Nilo en condiciones de nitrógeno limitado fue mayor que en condiciones de nitrógeno repleto, lo que significa que las células en condiciones de nitrógeno limitado acumularon más lípidos. Por lo tanto, la condición de nitrógeno limitado podría inducir a que esta especie de microalga, que es la clorera sorocniana, tenga ese poder de acumular más lípidos. Y entonces, aquí, a las 84 horas, la intensidad de fluorescencia en condiciones limitadas en nitrógeno fue tan alta como 2.96 veces más que en condiciones repletas de nitrógeno. Aquí en este otro gráfico, las condiciones abundantes de nitrógeno resultó en un mayor consumo de glucosa para el crecimiento celular, pero no para la producción de lípidos. Y aquí, cuando clorera soroconiana se cultivó a la luz, la intensidad de fluorescencia aumentó de forma constante, de 12.02 hasta 0, de 12.02 hasta el tercer día. Luego vemos un incremento llegando hasta aproximadamente, será 72, en el octavo día, aumentando 6.6 o 6.5, 6.4 veces de lo que había en el tercer día. Y la OD 680 aumentó continuamente, ¿no? De 0.1 a 2.6, 2.5 durante todo el periodo de cultivo.
Y aquí cuando se cultivó en la oscuridad, o también llamado de modo heterotrófico o heterotróficamente, con una condición de nitrógeno limitado, esta alga clorera soroquiniana acumuló lípidos también, y la intensidad de fluorescencia aumentó en 28,89 veces a las 84 horas, llegando hasta aproximadamente los 324. En comparación con la fotoautotrofia, ¿no? Que es con luz, la heterotrofia, la heterotrofia podría hacer que esta alga clorera soroconiana produzca más biomasa y logre una mayor productividad de lípidos. En estas características de la búsqueda de homología del ensamblaje frente a la base de datos NR, ¿no? Como expliqué hace diapositivas atrás, sobre los pasos que se tiene que hacer, ¿no? Empezando desde una secuenciación. Entonces, después de esa secuenciación con Illumina HiSec 2000, se generaron más de eh, 244.291.069 reads sin procesar, que se ensamblaron en Novo en 72.902 contigs de 2.000 pares de bases aproximadamente. Entonces, después de agrupar y todo, se generaron 63.811 contigs no redundantes, que van desde los 200 pares de bases hasta los 15.000 pares de bases. Entonces, aquí en este diagrama de Venn, cada cifra significa el número de contigs anotados en las bases de datos correspondientes. Es decir, cada uno de estos son diferentes bases de datos. Entonces, después de comparar con la base de datos NR del NCBI utilizando BLATS-X, se encontraron 23.496 contigs, que es el 36,8% del total de contigs, con secuencia homóloga. Acá en el COG, que es una base de datos de clústeres de grupos ortólogos, se encontraron 8.951 contigs. Acá en el S y el identificador, que es el CAO, se asignaron a partir de los resultados de anotación del QUEG. Para S se asignaron 2.789 contigs. Y la intersección había 2.371 contigs, que se emparejaron todos con secuencias homólogas. Como podrán ver acá, todas las bases de datos, ¿no? Rodean a este número de contigs. Entonces, en particular, la longitud de la mayoría de los contigs con secuencia homóloga en la base de datos NR estaba entre 500 y 2.500 pares de bases. Y a medida que aumentaba la longitud de los contigs, la eficiencia de coincidencia disminuyó, ¿no? Lo que indica que la mayoría de los genes de clorera soroquiniana estaban en el rango de 500 pares de bases y 2.500 pares de bases. Además, estas especies de microalgas verdes están estrechamente relacionadas por secuencias homólogas emparejadas en NR, incluidas la clorera variabilis, ¿no? Con un 80,24% de todos los contigs anotados. Tenemos también Cocomixia subelipsoidea, que ocupa el 6,86%, y el Volvox, que ocupa el 2,03%. En base a lo cual se seleccionó clorela SPNC, clorela SPNC 64A,
como candidato para predecir factores de transcripción. La distribución, ahora esta parte, la distribución del valor de la E de la coincidencia superior de esta base de datos del NR mostró que el 55,13, que es esta parte de acá, excepto lo lila, de las secuencias emparejadas tenían un valor de E menor o igual a 1, y el 44,87% oscilaba entre 1.1E menos 5 a 1E a 50. Entonces, dentro de esta clasificación de funciones y análisis de factores de transcripción, aquí se asignaron 8.951 contigs, con al menos una categoría C o G. Y acá, y 13 contigs, que es el 9 y el 4, que son 13, no tenían secuencia homóloga en la base de datos del LNR, pero coincidían con la secuencia homóloga en la base de datos del COG. Ahora, en estas 24 categorías del COG, el grupo de, el grupo R, que es la predicción de función general, este grupo R, que es eh, la predicción de función general, representó el grupo más grande de contigs, llegando hasta los 2.380, ¿no? Que ocupa un 19,22%, seguido de esta de acá, que es la L, que es la replicación, recombinación y reparación, ¿no? Con un total de contigs de 1.251, ocupando el 10,1%. Y luego le sigue la transcripción, ¿no? Que llega a 1.000, que equivale a un 8,07%. Y ahora, los que tenían el mínimo número de contigs fueron el número K1, que es la Y, que es la estructura celular. Luego le sigue acá la motilidad celular, que es la N, ¿no? De 11. Y, y este que es el 77, el procesamiento y modificación de ARN. Incluso acá falta una letra, ¿no? Que es ya me equivoqué, es la B, claro, es la W. No está la W, ¿no? Que es parte de las estructuras extracelulares, ¿no? O sea, no ha sido reportado ningún contigo. Entonces, acá dentro de estos factores de transcripción, la mayoría de estos cuales eran proteínas, también desempeñaban un papel importante en la respuesta al estrés ambiental, mediante la regulación de la expresión génica, que se clasificaron en diferentes familias, como SBP, C3H y el BHLH, ¿no? Este que está acá. Ahora, después de buscar en la base de datos de factores de transcripción de clorera, SPNC64A, se encontró 203 contigs con secuencias homólogas, y estas se han asignado a 12 familias. La familia de factores de transcripción más abundante fue la familia SBP, relacionada con el desarrollo de flores en la planta. La siguiente más abundante en la familia fue esta, ¿no? La C3H, que juega un papel importante durante la embriogénesis de esta planta de Arabidopsis. Y funcionó principalmente en el dominio apical del embrión. Además, también se investigó la expresión diferencial del factor de transcripción. Acá se han encontrado 27 contigs asignados a 20 factores de transcripción diferentes, como podemos ver acá. Estos regulados al menos al doble, mientras que solo 4 contigs eran homólogos con 4 factores de transcripción diferentes, al menos regulados al alza, al doble.
Y todo esto fue en condiciones de nitrógeno limitado. Cuando clorera soroconiana se cultivó a la luz, encontramos 23 cóntics homólogos con 12 factores de transcripción, al menos 2 veces regulados hacia arriba, y 40 cóntics anotados con 17 factores de transcripción, que son estos, al menos 2 veces regulados hacia abajo. Entonces, hasta ahora se ha demostrado que el factor de transcripción de mm, el factor de transcripción que es la BHLH tiene la función de regular la acumulación de lípidos en las plantas. Entonces, en este estudio se identificaron dos factores de transcripción, ¿no? Dentro de la familia de la BHLH. Y se encontraron regulados, ¿no? En condiciones de nitrógeno limitado, lo que confirma aún más la importancia de este factor de transcripción, que es la BHLH, en la acumulación de lípidos. Por lo tanto, la regulación de estos factores de transcripción sería un enfoque potencial para aumentar la acumulación de los lípidos. Además, también se encontró que muchos factores de transcripción relacionados con la fijación de carbono fotosintético están regulados al alza o regulados a la baja de la luz. Y esto, al parecer, sería muy útil, ¿no? Para la mejora de la asimilación del carbono fotosintético de microalgas. Y acá se requieren más investigaciones porque se conocen pocos factores de transcripción que implican la asimilación de carbono fotosintético. Son pocas las investigaciones que hay. Aquí en esta parte de cuantificación de la expresión de genes, esta abundancia de expresión de genes obtenidos a partir de la notación de los contigs, ¿no? Ensamblados, se cuantificó utilizando los fragmentos o RITs de kilobase por millón, ¿no? Que son la famosa FPKM. Al comparar la abundancia de expresión de genes de la muestra A, que está en condición limitada de nitrógeno, ¿no? Que saca 48 horas, con la de la muestra C, que es una condición repleta de nitrógeno, a 48 horas igual. Entonces, acá se han encontrado 533 genes. Estos 533 genes estaban al menos 2 veces regulados al alza. Por otro lado, acá fueron regulados a la baja, ¿no? De un total de 219 genes. Y esto fue en condiciones de nitrógeno limitado. Luego, comparando la abundancia de expresión de genes entre la muestra B, que está en condición limitada de nitrógeno a 84 horas, y la muestra D, que es otra también la misma condición limitada de nitrógeno a 84 horas. Entonces, acá se han encontrado 831 genes regulados al alza, al menos 2 veces, aquí, mientras que 171 genes regulados a la baja fueron en la muestra. Aquí también los perfiles de expresión de cultivo con 48 horas y 84 horas, perdón, 385 genes acá, ¿no? Estos 385 genes regulados al menos 2 veces en condiciones de nitrógeno limitado, mientras que aquí 71 genes al menos 2 veces regulados hacia abajo. Entonces, el cambio de expresión de la mayoría de los genes, ¿no? Que es alrededor de 1429 genes a las 48 horas y, y, y 1179 genes a las 84 horas, ¿no? En esta parte de acá.
fue de al menos 2 veces y se encontraron 920 genes idénticos en ambos momentos. Entonces, básicamente, se encontró más genes con regulación hacia arriba, ¿no? Y menos genes con regulación hacia abajo, a las 84 horas, en comparación con las de 48 horas. Ahora, la razón de esto puede ser que la concentración de nitrógeno en el medio, mm, ha disminuido con el crecimiento de clorera sorogeniana, lo que podría inducir un aumento de genes, o sea, su nivel transcripcional, ¿no? Como respuesta a la menor concentración de nitrógeno. Ahora, para investigar la expresión diferencial de genes relacionados con la acumulación de lípidos, nos tenemos que centrar principalmente en las vías metabólicas relacionadas con los lípidos, que incluyen, como muchos recordarán, la vía de la biosíntesis y catabolismo de ácidos grasos, otra que es la vía de biosíntesis del triacilglicerol, y la vía de biosíntesis y catalismo del almidón. Y dentro de estas vías metabólicas encontramos la mayoría de los genes regulados positivamente en condiciones de nitrógeno limitado, tanto a las 48 horas como a las 84 horas. Aquí en esta parte, en la expresión de genes diferenciales entre condiciones de luz y oscuridad, 842 genes, que la suma de esto, 842 genes que comprenden 204 genes regulados positivamente a la luz y 638 genes regulados positivamente a la oscuridad. De manera similar, el cambio de la expresión de la mayoría de los genes fueron en total 1342. Ah, en términos de fijación de carbono fotosintético, nos enfocamos particularmente en los genes involucrados en el ciclo de Calvin y encontramos todos los genes, como el TPI que es una isomerasa, la PGK que es una quinasa, es un codificante, y el RBCL, ¿no? Es otro codificante. em, y por último tenemos la RPK, ¿no? Que es una codificante de la fosforibuloquinasa. Ahora, esta PGK, la RBCL y la RPK se encontraron reguladas por 3.41, 2.44 y 2.22 veces respectivamente. Por tanto, será necesario investigar las posibles funciones de todos estos genes, ¿no? Haciendo ahora un análisis de PCR cuantitativo en tiempo real, se seleccionaron 16 genes para realizar esta PCR, esta RTQ-PCR. En la vía metabólica de los lípidos, encontramos 6 genes. Una es la BC, biotina carboxilasa. Estas proteínas transportadoras, que es la Cas2, Cas3 y CAR, y dos aciltransferasas, AGPAT y DGAT. Estos genes mostraron regulación positiva en condiciones de nitrógeno limitado, especialmente el BC y el CAR, con una gran diferencia significativa, como podemos ver en los cuadros. Sin embargo, se han encontrado dos genes, que es la ACC y MAT, que son regulados negativamente en la condición de nitrógeno limitado. Además, vemos aquí que ACC tiene una regulación baja, a comparación de una regulación alta, ¿no? Acá del BC. Los dos en condiciones de nitrógeno limitado, o sea, en bajas concentraciones de nitrógeno. Por otro lado, encontramos una baja regulación de la vía de la biosíntesis del
almidón, en dos genes, que es el gen SS y el BE, que en condiciones limitadas de nitrógeno, lo que indica que la vía de la biosíntesis del almidón podría ser inhibida. Y, y también se encontraron 4 genes involucrados en la vía de fijación del carbono, que es la RBCL, SBP, RPE y ALDO, ¿no? ALDO o ALDO, todos regulados positivamente en la luz. Ahora, en estos 16 genes, con análisis RTQ-PCR, 15 genes mostraron patrones de expresión similares a los identificados por el análisis transcriptómico. Solo el gen que codifica la almidón sintasa, que es la SS, mostró un resultado inconsistente en términos de expresión diferencial entre el análisis RT-qPCR y el análisis transcriptómico a las 84 horas, ya que en el PCR este gen se encontró regulado a la baja en condiciones de nitrógeno limitado a las 84 horas, mientras que en el resultado, ¿no?, de los análisis transcriptómicos mostró que estaba regulado al alza en la condición correspondiente. Entonces, finalmente llegamos a las conclusiones de que este estudio no solo proporcionó conjuntos de datos de transcriptomas de esta microalga, la clorera soroconiana, en 6 condiciones diferentes, sino también nuevos conocimientos biológicos sobre la expresión de genes asociados con la acumulación de lípidos y la fijación fotosintética de carbono. Entonces, en base en este estudio queda claro que la aplicación de este enfoque puede contribuir a la generación de hipótesis interesantes tanto para la investigación fundamental como aplica. Además, los datos del transcriptoma de clorera soroquiniana podrían contribuir a esclarecer la fisiología y evolución de los clorofisios. Muchas gracias.